quisiera partir con este verso, aun cuando hoy día no tenemos un texto específico donde trabajar, sino que voy a compartir con ustedes varios textos que vamos a trabajar y vamos a pensar, porque tengo algunas cosas que compartir con ustedes. Pero quisiera partir en 1 Corintios capítulo 4, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Sin duda que Dios quiere que nosotros seamos fieles, pero también pensar que más que quiera que nosotros seamos fieles, Dios requiere de nosotros que seamos fieles y que seamos buenos administradores. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de poder tener una familia, una familia, ¿cierto?, de conforme al modelo o estilo de Dios, primero debemos partir, ¿cierto?, haciéndonos algunas preguntas, o debemos partir pensando cómo tener nosotros primero, porque es algo muy personal, cómo tener nosotros primero una vida más estrecha de comunión con Dios. ¿Cómo? De hecho, debo hacerme y quisiera que usted parta haciéndose la pregunta. Usted se pregunta a sí mismo y diga, ¿soy una persona consagrada a Dios? ¿Usted se definiría como una persona consagrada a Dios? Usted podría decir, yo soy una persona consagrada a Dios. Bueno, veamos un poco de esto. Avancemos para ir comprobando, ¿cierto? Para eso, ¿cierto?, yo quiero compartir con ustedes algunas verdades que tienen que ver con los hábitos cristianos y que sin duda cuando queremos tener una familia cristiana debemos desarrollar estos hábitos cristianos que nos permitirán a nosotros como creyentes darnos cuenta si verdaderamente tenemos una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. Para eso quisiera comenzar definiendo algunas cosas importantes. Por ejemplo, definir qué es un hábito. Un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. ¿Escucha bien? Esto no es algo que usted necesita decir, yo no tengo eso, yo no puedo tener la capacidad de eso. Un hábito, recuerde bien, es un patrón de comportamiento que es inconsciente, pero que resulta de la repetición frecuente. Si yo practico algo, dice que yo lo puedo transformar en un hábito. Y saben, cuando uno transforma algo en un hábito, después es difícil sacarlo de nosotros, porque se vuelve una necesidad en nuestra vida. Por lo tanto, es importante considerar esta definición. También vamos a definir lo que es una vida consagrada. Vamos a definir lo que es una vida consagrada. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es una vida consagrada? Una vida que ya no busca su satisfacción propia mediante el estilo de una vida pecaminosa, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad, ¿cierto? En otras palabras, para ser santo. No es que no peque, no es que no vaya a cometer pecado, porque somos dignos de error, somos dignos de equivocarnos, de faltar. Pero, ¿cierto?, siempre con el ánimo, la disposición pronta de volver al Señor y retomar
nuestra vida en comunión plena con el Señor, consagrándola y pidiendo al Señor cada vez que nos equivocamos, perdóname, Señor, sé que he actuado mal, que hice mal y que necesito volver a ti y a nuestra comunión plena. Y eso lo sentirá probablemente por esta vida, ¿cierto?, que usted debe desarrollar, que es una vida, ¿cierto?, de hábitos. Yo voy a compartir rápidamente con ustedes 7 hábitos que usted tiene que desarrollar para tener una vida consagrada a Dios. Quizá usted los tiene y puede decir, bueno, sí soy una persona consagrada a Dios. ¿Ah? Pero quizás usted diga, no los tengo. Usted podrá responder y decir, no lo soy. No soy consagrada a Dios. Quizás usted tiene parte de estos, pero necesita, ¿cierto?, poder, ¿cierto?, retomarlos todos. Quizá hay mucho más que 7. Yo he tomado 7, pero quizá hay mucho más que 7. Pero usted necesita comprobarlos. Mire, partamos entonces. Ya tenemos la definición. No se olvide lo que es un hábito, lo que es una vida consagrada. Lo vamos a estar utilizando a través de toda la predicación. Para eso vamos a partir con el primero, que es el primer hábito que debemos desarrollar. Una vida de oración. Una vida de oración. Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 37, vaya ya. Marcos, capítulo 1, verso 35 al 37. Dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Ah? Todos te buscan. ¿Sabe? Es interesante pensar que el Señor Jesucristo, y debemos hacernos la pregunta también, ¿ah? Jesús tenía una vida de oración. Usted podría pensar, pero ¿por qué Dios necesitaba tener una vida de oración? Bueno, sin duda porque Él nos estaba mostrando, y recuerde que Él se hizo hombre, se hizo carne, y era también 100% hombre. Y Él necesitaba tener esta comunión con su Padre. Él necesitaba tener esta comunión con su Padre. Mire Lucas capítulo 4, verso 42. Lucas 4, verso 42. Dice lo siguiente. Lucas, me estaba perdiendo. Lucas capítulo 4, verso 42 al 43. ¿Ya? Dice Lucas capítulo 4, verso 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Ah? ¿Sabe? Es interesante pensar, y recuerde que Jesús, ¿cierto?, que está recorriendo, venía aquí y él estaba probablemente, ¿cierto?, tomando este tiempo o esta necesidad, este tiempo de oración, esta vida de oración, ¿cierto? Y dejen recordar porque parece que estoy revisando, ¿ya? Ya, sí, estoy bien. Saben ustedes que cuando pensamos en esto, debemos decir, ¿cierto?, que Jesús, no solamente en Lucas, en este capítulo, sino también en el capítulo 11, los discípulos, ¿cierto?, vinieron a Jesús y le dijeron, ¿cierto?,
a Jesús, enséñanos a orar. ¿Ah? Enséñanos a orar. Y ustedes van a encontrar a través de el Padre Nuestro, que fue una oración que el Señor Jesucristo también enseñó a nosotros a hacer. Va a encontrar muchos de estos hábitos que yo voy a compartir con ustedes. Porque, ¿sabe? Tener una vida de oración, ¿cierto? Sin duda es sentir esa necesidad, ese deseo, ese gozo de hablar con el Padre, porque debemos recordar que cuando oramos, oramos y hablamos con el Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús y porque Él nos abrió la oportunidad de entrar a la presencia del Padre, hablar con Él en la dirección del Espíritu Santo, quien acomoda y corrige nuestra oración y nos invita a nosotros a tener una vida de oración, una vida donde nosotros podamos, ¿cierto?, cada mañana o a cada momento que se requiera, nosotros tomar un tiempo de oración. ¿Sabe usted que no se puede tener una vida consagrada a Dios sin tener una vida de oración? O sea, si usted no ora, usted se está perdiendo la tremenda oportunidad de tener una comunión, una vida pegada a Dios el Padre. Y nadie, ¿cierto?, puede atribuirse, decir, yo soy una persona que tiene una vida consagrada a Dios si no tiene una vida de oración. No se puede tener una vida consagrada si no oramos. ¿Ah? Si no oramos, si no tenemos una vida, ¿cierto?, donde estamos en contacto verdadero y sincero con Dios. Y recuerde lo que es un hábito. ¿Qué es un hábito? ¿Se acuerda usted cómo lo definimos? Es un patrón de comportamiento, a veces inconsciente, que se adquiere por la repetición. ¿Ah? Usted no tiene que esperar que sentir un deseo de orar. Usted no tiene que esperar que suceda algo particular para orar. Usted debe desarrollar una vida de oración. Debe ser un hábito, un patrón de comportamiento que usted desarrolle y adquiere inconscientemente, que usted lo lleve a estar en una constante comunión con Dios, en una constante oración, en una constante vida de oración, donde usted pueda, ¿cierto?, hablar y comunicarse con el Padre. Recuerde que la pregunta era, ¿tiene usted una vida consagrada a Dios? Bueno, si usted está orando, no cuando lo requiere, no cuando usted lo necesita, sino porque usted tiene una vida de oración, porque usted está orando diariamente, constantemente. ¿Usted está practicando esto? Hay muchas razones por qué orar. Siempre, hermano. No solamente en lo circunstancial, no en lo que nos aflige, en lo que nos pone ansiosos. Hay tantas necesidades. Y sobre todo cuando queremos hablar de la familia, hay tantas necesidades por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, por mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Hay tanto por qué orar. ¿Sabe que podríamos pasarnos la vida entera orando sin parar? Con tanta necesidad que tenemos. Por eso se hace relevante tener y desarrollar una vida de oración. Es el primer hábito que debemos desarrollar como creyentes. ¿Sabe? Los demonios de nuestra vida y de nuestra familia necesitan oración. Y hay cosas, hermano, que vivimos y que a veces no se han solucionado
simplemente por el hecho de que no hemos orado con la intensidad, la constancia, el deseo fuerte de llevarlo y ponerlo y entregarlo a los pies de nuestro Padre Celestial, que sabe que tenemos necesidad y que puede darnos todas las cosas. Pero debemos aprender a desarrollar una vida de oración. Segundo hábito, necesitamos tener fe o confianza en Dios. Necesitamos tener fe o confianza en Dios. Mire lo que dice el Salmo 103, 19. Salmo 103, versículo 19. Dice el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Saben lo que significa esto? ¿Saben lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Dios tiene todo el control siempre de todo. Que Dios es soberano. Que Dios estableció su trono en el cielo y Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene las riendas de todo, de nuestra vida. Nosotros podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Mire, nosotros podemos confiar en Dios frente a todo lo que tengamos que vivir o que enfrentar. Podemos confiar en Él. No hay cosa que se limite. Él es soberano, Él reina del cielo y está mirando y tiene todo bajo control. ¿Ah? Tiene todo bajo control. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, que yo lo compartí con ustedes. ¿Se acuerdan lo que decía? ¿Se acuerdan lo que decía el Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6? Dice, se lo recuerdo para que usted lo traiga a su memoria. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Dónde está la confianza de mi vida? ¿Dónde está la confianza de mi corazón? ¿Sabe usted que cuando nosotros confiamos en Dios, se fortalecerá nuestra comunión con Él? Y sabe, cuando se establece nuestra comunión con Dios, también debemos decir que se establece una relación estrecha con Dios. Y existe una preciosa y hermosa comunión, ¿cierto? Cuando nosotros podemos confiar en Dios. ¿Ah? Una relación tan estrecha que nos permite confiar en Él. Y sabe, quiero decirle que si usted no confía en Dios, jamás desarrollará tampoco una vida de oración. Y debe hacerse la pregunta, ¿yo confío en Dios? ¿Estoy confiando en Dios? Bueno, quiero decirle que es fácil responder y decir, sí, yo confío en Dios. Pero si usted no está desarrollando una vida de oración, quiero decirle que su confianza puede estar vacilando. Debe dudar de esa confianza si realmente es verdadera. Aún más le pregunto, ¿usted está preocupado de algo? Porque si usted está preocupado, ¿cierto? Quiero decirle que usted no está teniendo fe ni está confiando en Dios. Porque una persona que confía en Dios, si le hacemos la pregunta, ¿hay algo que le preocupe? Esa persona dirá, nada, nada, porque yo confío en Dios. Y yo espero
en el Señor. Yo confío plenamente de todo corazón en Él. ¿Ah? Le entrego todos mis caminos porque Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas y no importa lo que yo haga. Dios lo hará mejor. Porque cuando yo lo hago y confío en mí mismo, a veces echo a perder mal las cosas. Pero no hay nada que me preocupe porque yo confío en Dios. Si usted tiene alguna preocupación, quiero decirle que usted no está confiando en Dios. Si usted está ansioso, usted no está confiando en Dios. Debe tener fe. Y sabe, cuando oramos es necesario desarrollar esta confianza en Dios. Porque cuando nosotros oramos, dice la palabra, y pedimos, necesitamos creer que Dios es soberano y puede y actúa en favor de nosotros. Actúa en favor de nosotros. Y recuerde que Él nos ha prometido que lo que sea que nos preocupe, Dios, si lo ponemos en sus manos, Dios puede hacerlo. Porque lo que sea que nos preocupe a nosotros y no confiamos, no creemos y no oramos a Dios, quiere decir que nosotros no estamos confiando en Él. Que cuando nosotros queremos nosotros hacer las cosas, nosotros buscar una solución, quiero decir que ese hereje, y escúcheme bien, ese hereje no es bíblico. Cuando alguien dice, Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia siempre, cuando hablamos de la fe y la oración, nos manda a guardar silencio, a quedarnos quietos y a esperar en el Señor. Que Él haga todas las cosas. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo quiero tener una vida consagrada a Dios, debo tener una vida de oración. Debo tener una vida de fe, confiando en Dios. Tercera cosa, debo meditar y debo tener una vida de meditación en la palabra de Dios. Debo tener una vida de meditación en la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 63, versos 6 al 8. Salmo 63, versos 6 al 8. Dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Leí solo el verso 8, necesito leer el 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sabes? Meditar es leer, pensar lo que dice Dios, examinar nuestro corazón a la luz de lo que dice Dios, hacer, ¿cierto? Lo que Dios quiere. Eso es meditar. ¿Ah? Es hacerle cualquier pregunta que tengamos. Es rendir lo que hay en nuestro corazón a la meditación de lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe que la meditación es verse al espejo y mirarse uno, mirar su corazón? Es ver incluso más allá, incluso del espejo. Es ver a Dios a través del espejo. Usted puede decir, pastor, se está volviendo loco. No, cuando miramos la palabra es ver a Dios
Cuando yo miro y leo este salmo y digo, ¿cierto? Cuando me acuerde de ti, ¿eh? Cuando medite en ti, ¿eh? Mire qué hermoso pasaje. Y pueda ver a Dios. Eso es meditar en la palabra de Dios. No es simplemente leerla. ¿Sabe que la meditación es una parte esencial de una vida consagrada? De una vida consagrada a Dios. Donde no hay meditación, no puede haber consagración. Mire, y debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto del mundo llena nuestra mente? Yo podría describir su vida. Podría se pone frente a la pantalla, toma el celular, rápidamente va a comer a algo, sigue continuando trabajando o estudiando, ¿cierto? O haciendo las cosas de la casa, ahí limpiando, cocinando, lavando, planchando, ¿cierto? Y estamos llenos del mundo a veces. Y sabe, nuestra mente se llena de eso. Y nos priva. Porque recuerde que una vida de oración es estar en una estrecha comunión con Dios. Y una vida consagrada a Dios es de un creyente que vive en una estrecha comunión con Dios. Y a veces estamos tan llenos del mundo que no podemos darnos cuenta que a veces nuestra vida está tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, y que no podemos decir, yo he consagrado mi vida a Dios. Porque sabe, lo que lleva una vida consagrada a Dios es tener un tiempo a solas con Él. Es tener un tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, anhelar conocerlo, meditar quién es Él. Conocerlo y meditar quién es Él, cómo actúa en favor de nosotros, cuánto nos ama. Pensar en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Quiero decirle que cuando hablamos contra Dios, nos quejamos, es porque no le conocemos. Porque nuestra vida está tan lejos de Dios. Y no podemos hablar de una vida consagrada a Dios. No podemos hablar de eso. ¿Sabe? Cuarta cosa es tener una vida de obediencia a Dios. Hemos dicho tener una vida de oración, tener una vida de fe, tener una vida de meditación y tener una vida de obediencia a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 27:10. Deuteronomio 27:10. Vaya ya al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 10. 27:10. ¿Está ahí conmigo? ¿Sabe? Dice que una vida de obediencia a Dios. Dice el versículo 27:10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira el 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sabe? Cuando meditamos, podemos escuchar a Dios. Cuando escuchamos a Dios, y míreme, escuche bien, una vida de oración, una vida de fe, una vida de meditación, va a provocar en nosotros el deseo ardiente, porque, como decíamos, vamos a estar en una estrecha comunión con Dios y vamos a escucharlo, como dice estos pasajes, y vamos a verlo de tal manera que el escuchar a Dios nos llevará a querer obedecer lo que Él dice o requiere de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros obedecemos a Dios, caminamos a un nivel más alto. Porque, ¿sabe? Eso es lo que nos diferencia del mundo. ¿Se acuerdan lo que decíamos anteriormente? Que nosotros a veces estamos tan llenos del mundo que no podemos hablar de una vida consagrada a Dios. Porque a veces somos creyentes. Pero, ¿sabe? La Biblia también nos dice, y aunque es un término que concluimos de algunos pensamientos bíblicos, pero dice la Biblia que hay creyentes mundanos, que aman las cosas del mundo, que aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pero sabe, nosotros como creyentes caminamos a un nivel más alto. El mundo camina, ¿cierto?, en maldad, en deslealtad, en egoísmo, en egocentrismo. El mundo camina en eso. Camina en temor, en desconfianza. El mundo camina en incertidumbre. El mundo camina en eso, pero nosotros los creyentes no caminamos de esa manera. Nosotros caminamos bajo la poderosa mano de un Dios soberano que tiene todas las cosas bajo control y que lo que le pidamos, Él nos va a conceder y que aún antes que se lo pidamos, Él ya está pensando en darnos lo que necesitamos, porque incluso a veces ni siquiera le pedimos y Dios ya nos está dando lo que nosotros necesitamos. Porque un Padre tan bueno, soberano, que tiene todo bajo control, jamás nos dejará sin satisfacer nuestra necesidad. Jamás nos dará serpiente en vez de pescado o piedra en vez de pan. ¿Sabe? Una vida consagrada es la forma de vivir en obediencia a Dios y querer ver el resultado. Es una vida de obediencia, queriendo siempre ver lo que va a resultar en nuestra vida. Debemos vivir cada día y tomar la decisión que vamos a vivir obedeciendo a Dios. ¿Sabes? Cada día escogemos de qué nos vamos a llenar, a quién vamos a seguir. Cada día decidimos eso. Por eso es tan importante desarrollar una conducta, ¿cierto? Y adquirirla por repetición. Porque tomaremos la decisión a quién seguimos. Recuerde que un hábito es un patrón de conducta inconsciente que se adquiere por la repetición. Y si usted dice, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero obedecer a Dios. ¿Sabe? La razón por la cual nosotros no tenemos hábitos cristianos es porque no consideramos importante
y no vivimos una vida consagrada. Mire, escuche bien, porque no consideramos importante y porque no vivimos una vida consagrada a Dios. ¿Sabe que vivir una vida consagrada a Dios es la mejor vida? Necesitamos desarrollar hábitos y ponerlos en práctica. Necesitamos desarrollar una vida de oración, necesitamos desarrollar una vida de fe, necesitamos desarrollar una vida de meditación, necesitamos desarrollar una vida de obediencia como creyentes, para decir, yo tengo una vida consagrada a Dios. Porque si usted no está desarrollando estos hábitos, no puede decir que su vida está consagrada a Dios. Mire, quinto hábito es depender, desarrollar una vida en la dependencia del Espíritu Santo. Una vida y depender del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Efesios 5:18, un verso que usted conoce. Lo hemos compartido muchas veces. Efesios 5:18. ¿Ya? Dice de la siguiente manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir depender del Espíritu Santo? Es rendir a nuestras vidas, es rendir nuestras vidas a la vida del que reside en nuestros corazones. Es rendir nuestra vida a la residencia del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Sabe? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no hagan nada, a los creyentes, no hagan nada hasta que se cumpla la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre ustedes, porque ahí van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para enfrentar la vida. A veces usamos las palabras y las limitamos tanto. Pero sabe, esta promesa, y yo no estoy fuera de contexto. Efesios habla de la vida del creyente. Y sabe, ese poder no solamente es para predicar el evangelio, no solamente para poder, ¿cierto?, y anunciar la salvación a otros, sino es para vivir nuestras propias vidas, el poder para enfrentar nuestras vidas. Y para eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Una vida consagrada es una vida llena del Espíritu Santo. Recuerde que Él les enseña en Lucas que debían esperar la venida del Espíritu Santo, porque eso les facultaría a ellos para enfrentar la vida y tener el poder. ¿Sabe? Debemos recordar, y quiero que usted lo asimile bien, debemos recordar que no estamos solos. ¿Sabe? Muchas veces los creyentes, cuando hablamos de Dios, siempre hablamos y lo vemos como fuera de nosotros. No sé si usted puede coincidir conmigo. Lo vemos fuera de nuestra vida. Y lo miramos como una persona externa. Incluso algunos lo ven lejano porque lo ven allá en el cielo. Pero ¿sabes? Cuando miramos la escritura, y me da pena eso, debo decir, me entristece, pero cuando miramos la escritura, dice que el Espíritu Santo es Dios. Hay algunos creyentes que ni siquiera conocen a la persona del Espíritu Santo. Y quiero pasarle el aviso, o quiero recordarle que Él mora en su corazón. Eso dice la palabra. Y Dios está en Él, en su corazón morando. Él vive dentro de usted. Usted no tiene que mirarlo afuera ni lejano. Usted tiene que mirarlo porque usted no está solo. No está solo.
Nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Cristo dijo que Él era Dios con nosotros y Él le hemos recibido y le hemos invitado a morar en nuestros corazones. Y su morada significa que Dios está con nosotros, Él no está lejos. ¿Sabe? Si no vemos a Dios dentro de nosotros, es simplemente por la razón de nuestro propio pecado. Porque lo único que puede impedir nuestra llenura del Espíritu Santo es el pecado de nuestra vida. Y cuando no dependemos del Espíritu Santo, no puede haber una vida consagrada a Dios. No puede haber una vida consagrada. Cuando hay pecado, ¿cierto? Hay una falta de una vida consagrada a Dios. Hay una falta de una vida consagrada a Dios. Si esta cosa debemos desarrollar una vida, ¿cierto?, de dar a Dios y dar a otros. Mire lo que dice Lucas 6:38. Vaya a Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice lo siguiente. Dad, yo se lo recordé a usted hace poco también, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en dar a Dios, ¿cierto? Y está en este pasaje enseñado y dado, yo no tengo mucho que decir, hemos hablado. Y es un hábito que debemos desarrollar, el dar a Dios y el dar a otros. Nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra misericordia. Porque, ¿sabe? Dios nos recuerda a través del dar la regla de oro, ¿cierto? Él dice que nosotros, con la misma medida con que medimos, seremos medidos. En otras palabras, está diciendo, de la misma manera que nosotros damos, Dios nos dará a nosotros. Y debemos aprender. Debemos aprender. Porque, ¿sabe? Nadie de nosotros puede superar a Dios en generosidad. ¿Usted cree que puede superar a Dios con generosidad? Quiero decirle que está equivocado. Nadie puede superar a Dios en su generosidad. Él nos da y nos da con abundancia. Y nos promete. Mire, nos promete aun cuando le robamos. Aun cuando nosotros damos con mezquindad, cuando damos con falta de generosidad. Él dice, oiga, pruébenme, porque yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que abunde. Porque, ¿sabe? Así como no podemos superar a Dios en generosidad, tampoco nosotros podemos predecir lo que necesitaremos. Y Dios, y recuerde que Lucas 6:38 está hablando de eso. En la medida que como medimos, es como nosotros también seremos medidos. Y recuerde que Dios ama al dador alegre. ¿Sabe? Cuando somos avaros, y todos aquellos que son avaros, en otras palabras están diciendo, nosotros no necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios. Y podemos pensar en la Escritura y decir, bueno, yo tengo mis graneros, yo tengo mi dinero, pero qué necio es pensar en eso.
porque nuestro dinero puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros graneros pueden incendiarse de un momento a otro, aun cuando los estemos agrandando. Porque nosotros no podemos ponernos en una situación donde sí, yo nunca necesitaré nada. Yo nunca necesitaré nada. Porque, ¿sabe? Cada día necesitamos de Dios, que nos da el sol, el agua y la tierra. Y el fruto de esta. Y sabe, Dios conoce nuestra necesidad más que nosotros mismos. Porque como le dije, usted no sabe lo que va a necesitar más adelante. Usted no sabe su necesidad. Pero como Dios mora dentro de nosotros y nos conoce muy bien, ha hecho morada en nuestro interior, Él sabe todo lo que vamos a necesitar. Y Él nos ha permitido, nos ha prometido poner nuestra confianza en Él y tener la seguridad que Él nos ha prometido proveer todo lo que necesitemos. ¿Por qué necesitamos ser avaros con lo que tenemos y guardarlo? Si Dios conoce nuestra necesidad y conocerá lo que necesitamos, debemos aprender a dar. Dar a Dios y dar a otros. Debemos desarrollar eso. Una vida de generosidad, de dar a Dios y dar a otros. Finalmente quiero terminar, ¿cierto?, con el último. Una vida de oración, una vida de meditación, una vida de oración, una vida de fe, una vida de meditación. ¿Recuerda usted? Una vida, ¿cierto?, de dependencia del Espíritu Santo. Una vida de obediencia a Dios. Una vida de generosidad, de dar a Dios y dar a otro. ¿Por qué negar lo que hemos recibido de la mano de Dios? A Dios mismo, si Él conoce nuestra necesidad. Finalmente, una vida de perdón. Una vida de perdón. Efesios, capítulo 4. Vaya al libro de Efesios, capítulo 4. Con esto quiero cerrar. Efesios, capítulo 4, versos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27 dice de la siguiente manera: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también ha perdonado a vosotros en Cristo. ¿Sabe? Sin duda que este punto, este hábito, será fundamental en el desarrollo de una vida de oración, una vida de fe, una vida, ¿cierto?, de meditación. Porque es una parte de nuestra vida donde debemos mirarnos al espejo y ver lo que Dios dice y requiere, incluso ver a Dios. ¿Por qué ver a Dios? Porque tenemos que verlo y verle su cara, ver su rostro, que es inconsciente, ¿ah?, porque lo vemos perdonándonos
a nosotros. Lo vemos a Él perdonándonos a cada uno de nosotros. Por eso decimos que es un espejo y podemos ver a Dios, su rostro. Podemos ver su ternura, su amor, cómo Él nos acaricia y nos dice, te perdono, hijo mío. Te perdono, hijo mío. Porque Él quiere que también en el espejo nos miremos y nos reflejemos en Él y seamos capaces de perdonar a los demás. Sin duda, y debo reconocerlo en mi vida aún más, perdonar no es fácil. No es fácil. ¿Ah? No es algo que sea muy fácil de nosotros. ¿Sabe? A veces leemos las cosas tan simples, ¿eh? Pero ¿sabe? El ladrón que estaba en la cruz era uno de los peores asesinos. Los que merecían la cruz eran personas que habían violado, que habían matado, que habían robado, que habían provocado sedición frente al Estado. Quizás que habían saqueado, habían quebrado, quemado lo que hoy día vemos. Pero el Señor Jesucristo lo miró con tanta ternura y perdonó los pecados de este hombre. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabes, quiero decirle que cuando miramos al ladrón siempre decimos, hay un ladrón bueno y un ladrón malo. Pero quiero recordarle que ninguno de los dos era bueno. Los dos eran malos. Y recuerde que uno de ellos fue conmovido al mirar a Jesús, porque los dos en el principio se burlaban del Señor Jesucristo. Pero uno creyó. Recuerde que la frase del Señor Jesucristo frente al pecador era, tus pecados te son perdonados. Cuando hay personas que han sido desleales, cuando hay personas que nos han fallado, nos han robado, nos han estafado, hay personas que han blasfemado y nos han calumniado. Es difícil perdonar, no es fácil. Pero Dios no nos está pidiendo una actitud incorrecta. Él siempre nos está pidiendo la actitud correcta. Y nos demostró humanamente y divinamente que podemos ser capaces de perdonar. Recuerde que el perdón debe ser, y si Dios nos está pidiendo eso, el perdón debe ser como Dios nos perdona. Y no hay excusa para ello. ¿Sabe? Un creyente que perdona, ¿sabe? A veces hay tantas cosas que tenemos que perdonar en la vida. Hay tanta falta de perdón que hemos arrastrado por toda nuestra vida y debemos revisar nuestros corazones. Porque sabe, un creyente que perdona es un creyente que ha entendido que Dios le ama. Ha comprendido el amor de Dios. Y puede decir lo que Dios ha dicho de sí, de uno mismo. Soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Un creyente que perdona es un creyente que ha comprendido que Dios le ama, ha comprendido la misericordia de Dios y es capaz de perdonar como Dios le ha perdonado a él. Debemos desarrollar una vida de perdón para poder decir
tengo una vida consagrada a Dios. He consagrado mi vida a Dios. Usted puede desarrollar estos 7 hábitos. Recuerde, son un patrón que podemos desarrollar en forma incluso inconsciente sin darnos cuenta. Por repetición lo podemos adquirir y veremos cuán precioso. Porque una vida consagrada es la mejor vida que podemos tener. Y le pregunto a usted, ahora le hago la pregunta. ¿Usted ha consagrado su vida a Dios? Usted puede decir, yo tengo una vida consagrada a Dios. Usted que a lo mejor, y se lo digo en una buena lid, lo he pensado yo, que usted cree que tiene una vida consagrada a Dios. Pero le pregunto, ¿tiene una vida de oración? ¿Tiene una vida de fe? ¿Tiene una vida de meditación? ¿Tiene una vida de obediencia? ¿Tiene una vida de dependencia del Espíritu Santo? ¿Tiene una vida de dar a Dios y a otros? ¿Y tiene una vida de perdón? Si usted tiene todo esto y puede decir libremente, pastor, yo la tengo. Usted tiene una vida consagrada a Dios. Pero si le falta uno de estos, o 2 o 3, usted no puede decir, tengo una vida consagrada a Dios. Y hoy necesita consagrar su vida a Dios, porque quizás muchos de sus problemas y los problemas de su familia, de su hogar, son la falta de una vida consagrada a Dios. Bendito Padre.